El gran trabajo. Tomo 3. El currículum del soberano. Trivium y quadrivium. Carlos Heredia Fiallo. 2025. Capítulo 2. Gramática, la restauración de Da'at. El puente oculto hacia el conocimiento. Primero. El momento del desvelamiento. El velo ha caído. El desvelamiento no es un acontecimiento histórico puntual, sino el punto en que la distancia entre el signo y lo real se vuelve insostenible. No está cayendo, no caerá pronto, no amenaza con caer. Ha caído. Lo que durante siglos permaneció oculto bajo capas de artificio, normalización y repetición ha quedado expuesto. Las palabras que sostenían el orden artificial suenan ahora huecas incluso para quienes las pronuncian. Los nombres que designaban lo contrario de lo que pretendían nombrar han perdido su poder de encantamiento. La distancia entre el signo y la cosa se ha vuelto tan grotesca que ya no puede disimularse. Este es el apocalipsis, no como destrucción, sino como revelación. El momento en que lo velado se desvela, en que lo oculto emerge a la superficie, en que la estructura real del mundo se hace visible detrás de las fachadas que pretendían sustituirla. Para quien confundió la fachada con el edificio, este momento es terror. Para quien intuía que había algo más detrás, es oportunidad. Para quien comprende lo que está ocurriendo, es llamado. En este contexto, la restauración de la gramática no es preparación para un futuro lejano ni ejercicio académico para tiempos de calma. Es urgencia presente. Es la tarea que el momento exige. Porque cuando el viejo sistema de significado se desmorona, surge la pregunta decisiva. ¿Con qué palabras nombraremos lo que emerge? ¿Con los escombros del lenguaje corrupto? ¿Con nuevas inversiones diseñadas por nuevos hechiceros? ¿O con palabras que por fin correspondan a lo real? El puente debe reconstruirse ahora. No hay después. El desvelamiento no espera. Segundo. En el principio fue el verbo. Antes de toda forma, antes de toda distinción, antes de que existiera algo que pudiera llamarse mundo, hubo un acto. No un acto físico, no un movimiento en el espacio, pues no había espacio, sino un acto de articulación. La voluntad superior, que en sí misma es unidad indiferenciada, se expresó. Y esa expresión es lo que las tradiciones han llamado el verbo. El verbo no es palabra en el sentido humano. No es sonido ni signo ni convención. Es el principio mismo de la distinción. Aquello que hace posible que algo sea reconocible como distinto de algo otro. Sin el verbo, no hay cosmos, hay solo potencialidad sin forma, océano sin orillas, noche sin amanecer. El verbo es la ley haciéndose estructura. Es el momento en que el orden deja de ser principio abstracto y comienza a manifestarse como realidad distinguible. Toda la creación es, en este sentido, un acto gramatical. Cada forma que existe ha sido pronunciada, distinguida, delimitada, puesta en relación con otras formas. El árbol es árbol porque ha sido separado de lo que no es árbol. La luz es luz porque ha sido distinguida de la oscuridad. El día es día porque ha sido articulado frente a la noche. Esta articulación no es posterior a las cosas. Es lo que las constituye como cosas. El ser humano, al nacer con la capacidad de nombrar, no recibe un instrumento accidental. Recibe una participación en el verbo mismo. Cuando nombra con fidelidad, cuando su palabra corresponde con la estructura de lo real, no está simplemente describiendo el mundo desde afuera. Está resonando con el acto originario que hizo posible ese mundo. Está participando, a su escala, del poder creador que sostiene la existencia. Aquí reside la dignidad radical del lenguaje humano y, simultáneamente, la gravedad de su corrupción. Tercero. La corroboración de las tradiciones. Si esta verdad es universal, debe haber dejado huella en más de una tradición. Y así es. Dondequiera que seres humanos hayan buscado con sinceridad la estructura profunda de la realidad, han encontrado el mismo principio expresado en lenguajes distintos. El Tao y la advertencia sobre el nombre. Lao Tse abre el Tao Te Ching con una advertencia que ha sido malinterpretada durante siglos. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Esto no es rechazo del lenguaje.
No es declaración de que lo absoluto sea inaccesible. Es diagnóstico preciso del problema que este capítulo aborda. Cuando el lenguaje se corrompe, cuando las palabras pierden su correspondencia con lo real, entonces lo absoluto parece innombrable, no porque lo sea en sí mismo, sino porque las herramientas de acceso han sido destruidas. El Tao eterno puede ser reconocido. Puede ser señalado. Puede incluso, con la preparación adecuada, ser nombrado de manera que el nombre no traicione lo nombrado. Pero esto requiere un lenguaje íntegro, una gramática que no haya sido vaciada y rellenada con contenido ajeno. El Tao que puede ser nombrado, con palabras corruptas, con signos invertidos, con términos que ya no tocan la realidad, ese no es el Tao eterno. Es un simulacro. Un ídolo lingüístico. La advertencia de Lao Tse no cierra la puerta al conocimiento. Señala la condición para atravesarla. Confucio y la rectificación de los nombres. Cuando preguntaron a Confucio qué haría primero si tuviera el poder de gobernar, su respuesta sorprendió a todos. Lo primero, sin duda, sería rectificar los nombres. Sus discípulos quedaron perplejos. ¿Rectificar los nombres? Con todo lo que hay que hacer, con todos los problemas que resolver, ¿el maestro comenzaría por las palabras? Confucio explicó. Si los nombres no son correctos, el lenguaje no está en concordancia con la verdad de las cosas. Si el lenguaje no está en concordancia con la verdad de las cosas, los asuntos no pueden llevarse a término. Si los asuntos no pueden llevarse a término, no florecen el rito ni la música. Si no florecen el rito ni la música, las penas y los castigos no dan en el blanco. Si las penas y los castigos no dan en el blanco, el pueblo no sabe dónde poner mano y pie. Esto no es teoría lingüística. Es comprensión profunda de la arquitectura del orden social y espiritual. Confucio vio con claridad meridiana que la corrupción de los nombres es anterior, y más grave, que cualquier otra corrupción. Porque todas las demás corrupciones se sostienen sobre ella. Un tirano no puede oprimir si no puede llamar justicia a su opresión. Un sistema no puede esclavizar si no puede llamar libertad a sus cadenas. La rectificación de los nombres es exactamente lo que este capítulo propone. La restauración de la gramática. Confucio lo supo hace 2500 años. Y supo también que todo lo demás depende de esto. Cristo y la promesa del conocimiento. Y luego está la promesa más directa, pronunciada por aquel que fue llamado el Verbo hecho carne. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No creeréis la verdad. No obedeceréis la verdad. No recibiréis la verdad de manos de intermediarios autorizados. Conoceréis. La palabra es precisa. El griego usanceste, conoceréis por experiencia directa, por reconocimiento íntimo, por contacto sin mediación. Es Da'at. Es el conocimiento que distingue, que reconoce, que toca la estructura de lo real sin velos interpuestos. Y el fruto de ese conocimiento no es recompensa celestial diferida ni salvación en otro mundo. Es libertad. Aquí. Ahora. En la medida en que el conocimiento se restaura, la libertad se manifiesta. No como permiso otorgado, sino como estado natural recuperado. El hechicero ha invertido también esta promesa. Ha enseñado que la verdad es peligrosa, que el conocimiento debe ser administrado, que la libertad solo puede venir de la obediencia a quienes custodian los misterios. Pero las palabras originales permanecen irreductibles. Conoceréis. La verdad os hará libres. 3 afirmaciones. Una estructura. Da'at en el centro. Cuarto. Da'at. El conocimiento oculto. En la tradición cabalística, el árbol de la vida representa la estructura de la manifestación. 10 sefirot que descienden desde la fuente hasta la realidad material, 10 emanaciones que articulan como lo uno se vuelve múltiple sin dejar de ser uno. Pero hay un undécimo principio, uno que no aparece en los diagramas convencionales, uno que permanece oculto. Da'at. Da'at es el conocimiento. No el conocimiento como información acumulada, no el conocimiento como erudición ni como dato almacenado. Da'at es el conocimiento como reconocimiento.
La capacidad de percibir la correspondencia entre lo que se presenta y el orden que lo sostiene. Es el puente entre el triángulo superior, Keter, la corona, Choma, la sabiduría, Binah, el entendimiento, y el resto de las emanaciones. Sin Da'at, lo superior permanece inaccesible. Con Da'at, lo superior se vuelve participable. ¿Por qué está oculto? La respuesta convencional dice que Da'at no es un sefirot verdadero, que es solo un reflejo, una función, un espacio vacío. Pero esta respuesta evade la pregunta real. Da'at está oculto porque fue velado. No destruido, ocultado. Hecho inaccesible. El hechicero no necesita eliminar el conocimiento. Le basta con esconderlo. Le basta con romper el puente, con cortar el acceso, con interponer suficiente ruido y distorsión para que la humanidad olvide que el puente existe. Y cuando el puente ha sido olvidado, Choma y Binah, sabiduría y entendimiento, quedan flotando en una altura inalcanzable. El ser humano puede acumular información infinita, puede desarrollar teorías sofisticadísimas, puede construir sistemas de pensamiento monumentales, pero sin Da'at, sin el conocimiento que distingue y reconoce, todo eso permanece desconectado de la fuente. Castillos en el aire. Estructuras sin cimiento. Pero ahora el velo ha caído. Y lo que estaba oculto puede ser visto de nuevo, si hay ojos para verlo. La gramática, en su sentido más profundo, no es una técnica lingüística ni un conjunto de reglas para hablar correctamente. Es el arte de restaurar Da'at. Es la disciplina que reconstruye el puente. Es el primer paso para volver a hacer accesible lo que fue ocultado. Quinto. El árbol del conocimiento del bien y del mal. En el centro del jardín había dos árboles. Uno era el árbol de la vida. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este segundo árbol se dijo: no comerás de él. Esta imagen ha sido reducida, a lo largo de los siglos, a una prohibición moralista. Dios prohíbe, el hombre desobedece, el castigo sigue. Pero esta lectura superficial oculta la estructura ontológica que la imagen transmite. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es un árbol de información ética. Es el árbol de la distinción. Conocer el bien y el mal no es recibir una lista de lo permitido y lo prohibido. Es adquirir la capacidad de percibir la bifurcación. Ver que está alineado con la ley y que la viola, que genera coherencia y que produce fractura, qué actos construyen y cuáles destruyen. Es el conocimiento de las consecuencias, la percepción del rastro causal que une cada acción con su fruto. Este conocimiento es Da'at en acción. Entonces, ¿por qué la prohibición? ¿Por qué no comerás? No porque el conocimiento sea malo. No porque distinguir el bien del mal sea pecado. La prohibición no es moral. Es temporal. Es un todavía no. Es la indicación de que existe un orden en el acceso al conocimiento, una secuencia que no puede ser violada sin consecuencias. Quien accede al conocimiento de la bifurcación sin haber preparado el instrumento, sin haber afinado la mente para sostener lo que va a percibir, no puede integrarlo. Ve la distinción, pero no puede operar desde ella. Queda escindido entre lo que conoce y lo que hace, entre lo que percibe y lo que es capaz de encarnar. Esa escisión es la caída. No el castigo de un Dios celoso, sino la consecuencia estructural de acceder a un conocimiento para el cual no se estaba listo. La serpiente, el hechicero en su primera manifestación, no miente cuando dice, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Dice la verdad, pero omite el contexto. Omite que el conocimiento sin preparación fragmenta. Omite que el fruto tomado antes de tiempo envenena. Omite que hay un camino, y que ese camino existe por una razón. El alquimista no prohíbe el árbol. Enseña el camino hacia él. Sexto. El conocimiento como reconocimiento. ¿Qué significa, entonces, conocer, en el sentido que Da'at representa? No significa acumular datos. No significa almacenar información. No significa siquiera entender, en el sentido de captar relaciones lógicas. Conocer, en este nivel, significa reconocer. Percibir que lo que se presenta corresponde con algo que ya estaba inscrito en la estructura de lo real.
El conocimiento verdadero no añade nada nuevo a la realidad. La revela. Retira el velo que impedía ver lo que siempre estuvo allí. Por eso las tradiciones hablan de recordar más que de aprender, de despertar más que de adquirir. El conocimiento no se construye desde cero. Se recupera. Se desoculta. Se reconoce. Este reconocimiento ocurre en un punto preciso. Cuando la palabra coincide con la cosa. Cuando el nombre que la mente articula corresponde, sin distorsión, sin sustitución, sin inversión, con la estructura de aquello que nombra. En ese momento, y solo en ese momento, hay conocimiento. Lo demás es opinión, creencia, suposición, aproximación, pero no conocimiento. La gramática es el arte de hacer posible ese momento. No porque enseñe vocabulario. No porque corrija sintaxis. Sino porque afina el instrumento, la mente que nombra, para que sea capaz de resonar con el verbo originario. Una mente desafinada no puede conocer, del mismo modo que un instrumento desafinado no puede participar de la música. Puede hacer ruido, puede imitar melodías, puede incluso producir algo que se parezca superficialmente a la armonía, pero no está en la música. Está al lado de ella. La humanidad contemporánea vive al lado del conocimiento. Tiene acceso a más información que cualquier generación anterior. Puede consultar, en segundos, datos que habrían requerido vidas enteras de búsqueda. Y sin embargo, no conoce. ¿Por qué? Porque el instrumento está desafinado. Porque Da'at permanece oculto. Porque el puente fue cortado, y nadie recuerda que existía. Pero el velo ha caído. Y en este momento de desvelamiento, el recuerdo puede ser recuperado. Séptimo. La usurpación. El destierro del verbo. El hechicero comprendió, desde el principio, que el control total no se logra mediante la fuerza. La fuerza es costosa, inestable, visible. El control verdadero se logra en un nivel anterior. En el nivel donde se constituye lo que puede ser pensado. Si puedes controlar el lenguaje, no necesitas controlar las acciones. Las acciones seguirán al pensamiento, y el pensamiento seguirá al lenguaje. Quien domina las palabras domina las categorías. Quien domina las categorías domina la percepción. Quien domina la percepción domina la conducta, sin necesidad de vigilancia constante, sin necesidad de castigos explícitos, sin necesidad de nada que parezca opresión. Por eso la primera obra del hechicero no fue construir ejércitos ni acumular riquezas. Fue corromper la gramática. Esta corrupción no opera mediante la mentira burda. Opera mediante la sustitución silenciosa. Las palabras conservan su forma, su sonido, su ortografía, su familiaridad, mientras su contenido se desplaza. Es un proceso gradual, técnico, aparentemente razonable. Se introduce mediante reformas, consensos, repeticiones. Un día, ley, significaba el orden cósmico de causa y efecto. Al día siguiente, significa el decreto del legislador. Un día, libertad, significaba soberanía sobre la propia vida. Al día siguiente, significa elección entre opciones preaprobadas. Un día, seguridad, significaba capacidad de protegerse. Al día siguiente, significa vigilancia institucional. El resultado no es que la verdad sea negada. Es algo peor. La verdad se vuelve innombrable. Cuando las palabras han sido vaciadas y rellenadas con contenido ajeno, el ser humano pierde la capacidad de articular lo que percibe. Puede sentir, confusamente, que algo está mal. Puede intuir que el orden en el que vive es artificial, que las promesas son huecas, que la libertad que le ofrecen es jaula disfrazada. Pero no puede decirlo. No tiene palabras. Y lo que no puede ser dicho no puede ser pensado con claridad. Y lo que no puede ser pensado con claridad no puede ser resistido con eficacia. Este es el destierro del verbo. No su destrucción, el verbo no puede ser destruido, sino su ocultamiento. El ser humano es exiliado de la participación en el acto originario. Su lenguaje deja de resonar con la estructura de lo real y comienza a girar sobre sí mismo, autorreferencial, vacío. Habla, pero no nombra. Piensa, pero no conoce.
busca, pero no encuentra, porque lo que busca ha sido velado precisamente en las palabras con las que busca. Pero el velo ha caído. Y con él, la posibilidad de ver el mecanismo que antes operaba en la sombra. Octavo. El mecanismo de la inversión semántica. La técnica del hechicero no es aleatoria. Sigue un patrón reconocible, una arquitectura de la corrupción que se repite en todas las épocas y en todas las culturas. Comprender este patrón es el primer paso para revertirlo. Primero, la abstracción. Una palabra que nombraba algo concreto, experimentable, verificable, es elevada a un plano abstracto donde pierde su anclaje. Justicia deja de referirse a la correspondencia observable entre acto y consecuencia, y se convierte en un ideal difuso, interpretable, manipulable. Paz deja de significar ausencia de violencia iniciada, y pasa a designar cualquier estado que la autoridad declare pacífico, aunque incluya opresión silenciosa. Segundo, la inversión. Una vez abstraída, la palabra puede ser invertida sin que nadie lo note. Libertad puede llegar a significar sumisión voluntaria. Seguridad puede significar renuncia a la autonomía. Ley puede significar decreto arbitrario. La inversión es posible precisamente porque la palabra ya no está anclada a nada concreto. Flota, y quien controla el discurso puede dirigirla hacia donde quiera. Tercero, la normalización. La palabra invertida se repite hasta que su nuevo significado parece natural, obvio, incuestionable. Se introduce en leyes, en manuales, en noticias, en conversaciones cotidianas. Se enseña en escuelas. Se usa en tribunales. Se pronuncia en discursos. Después de suficiente repetición, cuestionar el significado parece extravagante, paranoico, antisocial. El hechizo se ha completado. Cuarto, la criminalización del significado original. En la etapa final, no solo se olvida el significado original, se lo convierte en sospechoso. Quien insiste en que ley debería significar orden cósmico es tachado de místico o de peligroso. Quien afirma que libertad es soberanía real es acusado de extremista. Quien señala que anarquía significa ausencia de amo y no caos es tratado como amenaza. El significado verdadero no solo ha sido sustituido, ha sido demonizado. Este es el ciclo completo de la usurpación. Y opera, simultáneamente, sobre cientos de términos fundamentales. El resultado es un lenguaje entero que ha sido colonizado, un sistema de signos que ya no conecta con lo real sino con la arquitectura del control. Pero en el momento del desvelamiento, el ciclo se hace visible. Y lo que se hace visible puede ser revertido. 9. La gramática como antídoto. Frente a esta usurpación sistemática, la restauración de la gramática no es un ejercicio académico ni un refinamiento cultural. Es un acto de resistencia ontológica. Es la primera línea de defensa y de reconquista del territorio que hace posible el conocimiento. ¿En qué consiste esta restauración? Primero, el retorno a la raíz. Toda palabra tiene un origen. Ese origen no es arbitrario. Es el momento en que un grupo humano necesitó nombrar una experiencia y creó un sonido para hacerlo. La etimología no es erudición. Es arqueología del sentido. Excavar hasta la raíz de una palabra es recuperar la experiencia que le dio nacimiento, antes de las capas de abstracción, inversión y normalización. Cuando descubrimos que ley proviene de raíces que significan lo que liga, lo que une, recuperamos algo más que información histórica. Recuperamos un criterio. Cualquier uso de ley que desuna, que fragmente, que enfrente, es una traición al término. Cuando vemos que libertad proviene de raíces que designan pertenecerse a sí mismo, comprendemos que cualquier libertad otorgada por otro es contradicción en los términos. Segundo, el anclaje en la experiencia. Una palabra restaurada debe poder señalar algo concreto, verificable, experimentable. Si no puede, permanece en el reino de la abstracción manipulable. El antídoto contra la abstracción es la pregunta. ¿A qué hecho específico se refiere esto? ¿Qué podría observar que confirmara o negara esta afirmación?
Esta exigencia no es positivismo vulgar ni reduccionismo materialista. Es la negativa a aceptar palabras que no tocan tierra. Es la insistencia en que el lenguaje debe mantener su vínculo con lo real, so pena de convertirse en instrumento de hechicería. Tercero. La coherencia entre niveles. Una palabra restaurada debe significar lo mismo en todos los contextos. Si libertad significa una cosa cuando la pronuncia el político y otra cuando la vive el individuo, no es una palabra. Es una trampa. La gramática exige que los términos conserven su integridad a través de los niveles de discurso. Cuarto. La resistencia a la normalización invertida. Restaurar la gramática implica negarse a usar términos en su sentido corrompido, aunque eso signifique parecer extraño, anticuado o radical. Implica, cada vez que sea necesario, detenerse a aclarar. Cuando digo X, me refiero a Y, no a lo que hoy se entiende por X. Es una disciplina exigente, incómoda, que ralentiza la comunicación. Pero es el precio de no ser cómplice del hechizo. Décimo. Los 3 niveles de la restauración. La gramática opera simultáneamente en 3 niveles, y la restauración debe abarcarlos todos. Nivel estructural. La gramática como orden del pensamiento. En este nivel, la gramática no es otra cosa que las leyes de la coherencia mental. Exige que el sujeto corresponda con el predicado, que las partes se articulen en un todo, que las relaciones sean consistentes. Esta estructura no es convención. Es eco del verbo. Así como el cosmos se articula en formas distintas pero relacionadas, el pensamiento debe articularse en conceptos distintos pero coherentes. Una mente que viola sistemáticamente la estructura gramatical no está simplemente hablando mal. Está desafinada respecto al orden de lo real. Nivel generativo. La gramática como participación en el verbo. En este nivel más profundo, la gramática es el reconocimiento de que nombrar no es neutral. Toda palabra pronunciada con intención es un acto de configuración. No crea la realidad en sentido mágico infantil, pero sí organiza la atención, y la atención organiza la experiencia. Lo que nombramos, lo distinguimos. Lo que distinguimos, lo hacemos objeto. Lo que hacemos objeto, lo integramos o rechazamos. Y así modificamos nuestra conducta y nuestro mundo. En este nivel, la gramática es la disciplina de nombrar con responsabilidad, sabiendo que cada palabra es una pequeña participación en el acto originario del verbo. Nivel sistémico. La gramática como arquitectura de entrada. En términos contemporáneos, la mente puede entenderse como un sistema de procesamiento. Pero todo procesamiento depende de la entrada. Si la entrada está corrupta, si las palabras con las que la realidad es introducida en la mente ya están distorsionadas, ningún procesamiento posterior puede corregir el error. Basura entra, basura sale. La gramática, en este nivel, es la auditoría de la entrada. Es la disciplina de examinar cómo la experiencia está siendo traducida al lenguaje interno, y de corregir esa traducción antes de que el sistema opere sobre ella. Los 3 niveles no son alternativos. Son complementarios. La restauración que solo opera en uno de ellos queda incompleta. Quien corrige la estructura pero ignora la generatividad, tiene un pensamiento formalmente correcto pero existencialmente vacío. Quien atiende a la generatividad pero descuida la estructura, cae en el pensamiento mágico desarticulado. Quien trabaja lo sistémico pero olvida los otros niveles, reduce el lenguaje a mera técnica de optimización. La restauración integral de Da'at exige los 3. 11. El trivium como camino hacia el árbol. Ahora puede comprenderse por qué la gramática es el primer arte del trivium, y porque el trivium es el camino hacia el árbol. El trivium no son 3 técnicas. Son 3 grados de relación con el conocimiento del bien y del mal. Gramática. Da'at. Conocimiento. La capacidad de distinguir. De percibir que esto es y aquello no es. De nombrar con fidelidad lo que se presenta. Sin gramática no hay acceso al árbol, porque no se puede reconocer qué es bien y qué es mal. Todo permanece indiferenciado, confuso, mezclado. La gramática es el umbral. Permite ver la bifurcación. Lógica.
Vina. Entendimiento. La capacidad de comprender las relaciones. De ver por qué esto produce aquello. De seguir el rastro causal entre el acto y su consecuencia. Sin lógica, se puede ver la bifurcación pero no se entiende su mecánica. Se sabe que hay bien y mal, pero no se comprende cómo operan, que los conecta, que los produce. La lógica permite entender el árbol. Retórica. Choma. Sabiduría. La capacidad de encarnar y transmitir. De que el conocimiento y el entendimiento se vuelvan acción coherente y palabra que alinea. Sin retórica, se conoce y se entiende, pero no se vive ni se comparte. La sabiduría no es acumulación. Es integración operativa. La retórica permite comer del árbol sin caer. La prohibición, no comerás, no es permanente. Es condicional. No comerás, todavía. No mientras el instrumento no esté preparado. El trivium es el proceso de preparación. ¿Y el hechicero, qué hace? Dos cosas. 1. Ofrece el fruto antes de tiempo, conocimiento sin preparación, que fragmenta. 2. O prohíbe el árbol para siempre, infantilización permanente, dependencia eterna. El alquimista, en cambio, enseña el camino. Gramática, lógica, retórica. Da'at, Vina, Choma. Conocimiento, entendimiento, sabiduría. Y al final del camino, el árbol deja de ser prohibición. Se convierte en comunión. 12. La promesa. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta no es promesa para otro mundo ni recompensa diferida para después de la muerte. Es descripción de un mecanismo que opera aquí y ahora. En la medida en que Da'at se restaura, la verdad se vuelve accesible. En la medida en que la verdad se vuelve accesible, la libertad se manifiesta. No como permiso otorgado por una autoridad, sino como estado natural que emerge cuando el obstáculo ha sido removido. El obstáculo nunca fue la verdad misma. Fue el velo que la ocultaba. Fue la corrupción del lenguaje que hacía imposible nombrarla. Fue el destierro del verbo que exiliaba al ser humano de su propia capacidad de conocer. Ahora el velo ha caído. El momento del desvelamiento es el momento de la oportunidad. La verdad puede ser conocida, si hay instrumentos afinados para reconocerla. La libertad puede ser recuperada, si hay seres dispuestos a reconstruir el puente. La gramática es el primer paso. Es silencioso, lento, exigente. No produce efectos espectaculares ni transformaciones inmediatas. Pero sin él, nada de lo que sigue es posible. Porque sin un lenguaje verdadero, no hay verdad que pueda ser pensada. Sin una gramática íntegra, no hay puente hacia lo que la mente busca. Sin Da'at restaurado, el árbol permanece inaccesible, no por decreto divino, sino por incapacidad humana. Pero la promesa permanece. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. 13. Conclusión. El umbral. La gramática es el umbral del conocimiento. No porque sea el primer paso técnico en una secuencia pedagógica, sino porque es la restauración del puente que hace posible todo conocimiento verdadero. Donde la gramática permanece corrupta, Da'at permanece oculto, y el ser humano vaga en un mundo de signos vacíos, incapaz de tocar lo real con su mente. Puede hablar, pero no nombra. Puede pensar, pero no conoce. Puede incluso creer que sabe, pero su saber no está arraigado en nada más profundo que la convención y la repetición. Donde la gramática es restaurada, el velo comienza a disiparse. La palabra recupera su vínculo con la cosa. El nombre vuelve a señalar la estructura. La mente, afinada, comienza a resonar con el verbo que sostiene la existencia. Y en esa resonancia, y solo en ella, hay conocimiento. Este es el primer acto del alquimista en el plano del trivium. Es el acto que el momento del desvelamiento hace posible y urgente. No es el más espectacular, ni el más visible, ni el que produce efectos inmediatos en el mundo. Es silencioso, lento, exigente. Pero sin él, nada de lo que sigue es posible. Lao Tse lo advirtió. Confucio lo enseñó.
Cristo lo prometió. La Cábala lo nombró. 4 tradiciones. Un mismo principio. Un mismo umbral. Aquí comienza el camino de regreso al árbol. Aquí comienza la reconstrucción del puente. Aquí comienza el gran trabajo. La verdad espera ser conocida. Y el conocimiento espera hacerte libre.